Bueno, buenas noches, ¿cómo les va a todos? Continuando con el módulo de ginecología, vamos a ir a nuestra nueva clase que va a estar a cargo del doctor José Sabio, colega y amigo, que como ustedes saben es especialista en tocoginecología, es miembro del staff del Hospital San Juan Bautista, del Sanatorio IGOM, y nos va a hablar de abdomen agudo. Ahí se va a venir para muchísimos lados, porque hay muchos médicos del interior, hay muchos cirujanos del interior en nuestro público que va a devenir en preguntas muy interesantes seguramente para José. No le quiero poner mucha presión, pero bueno, que se, que se anime después a contestar las preguntas. José, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Pablo. Saludos a todos. ¿Cómo están? Cuando quieras empezar, compartimos pantalla, como estamos con un poquito de demora. Yo estoy listo cuando quieran ustedes, no hay problema. Queremos, Bueno, vamos, larguemos nomás. dale. Bueno, te estoy viendo, Pablo. Hola, hola. Tenés que compartir pantalla como hiciste A recién. ver, a ver, a ver. Ahí Exactamente lo mismo que hiciste recién. vamos. Ahí vamos. Bueno, empecemos. Por ahí el origen de esta charla, de este tema, surgió por ahí de la necesidad de que sirva más que todo para aquellos colegas del interior, sobre todo aquellos tocoginecólogos que están allá en lugares muchas veces remotos, sin un quirófano, sin un tomógrafo, sin un ecógrafo. Entonces me puse a preparar el tema y me puse a recapitular cómo había sido hasta acá mi vivencia con esta entidad, con el abdomen agudo. Y entonces pensé, abdomen agudo ginecológico, que es la charla que nos convoca hoy. 5% de las causas de consulta en las guardias por abdómenes agudos. Entonces dije, aquí está la razón por la cual muchos de los ginecólogos, y me incluyo, y calculo que mis colegas pensarán igual, nos sentimos muchas veces un poco incómodos cuando tenemos una paciente con un abdomen agudo enfrente. ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a repasar, estudiar y buscar el abdomen agudo ginecológico, que es un 5%. Entonces, traté de virar un poco la charla para que esto sea un poco más amplio y que nos sirva a todos en general, ¿sí? A los ginecólogos y por ahí a los cirujanos. Vamos a definir primero abdomen agudo. Lo vamos a definir como el síndrome doloroso abdominal de inicio súbito o brusco, con sintomatología local y o general que se presenta en una persona generalmente sana, habitualmente de origen múltiple, generalmente progresivo y muchas veces potencialmente mortal, el cual requiere de un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Fíjense, buscando diferentes estadísticas en general, el diagnóstico de certeza en un abdomen agudo se da en un 30-40%, y en el resto nos equivocamos o no llegamos al diagnóstico. Tenemos tres connotaciones importantes en esta entidad. Primero, el tiempo, que es algo que se presenta de corta duración. El pronóstico, que establece siempre un riesgo vital para la vida, ¿sí? Y por lo tanto es un gran desafío al conocimiento y a la experiencia del profesional. En el abdomen agudo tenemos tres premisas que tendríamos que tener en cuenta y cumplirlas, ¿sí? A las cuales no siempre llegamos a cumplirlas. Y esas son precisar el diagnóstico diferencial entre si el abdomen agudo es médico o quirúrgico, actuar lo más rápidamente posible si es quirúrgico,
y tratar de precisar el diagnóstico etiológico con la mayor exactitud posible. Hay muchas clasificaciones de abdomen agudo. Estas son las más conocidas. Según el tratamiento requerido, se clasifican en abdomen agudo médico y en abdomen agudo quirúrgico. A su vez, el abdomen agudo quirúrgico lo podemos clasificar en inflamatorio, perforativo, oclusivo, hemorrágico y vascular. El abdomen agudo quirúrgico es el cuadro de dolor abdominal acompañado de sintomatología general, cuya resolución es necesariamente quirúrgica. Y la mayoría de las veces es de causa intraabdominal. Y aquí vemos la frecuencia, ¿sí? 60% para el inflamatorio, 30% para el obstructivo y solo un 10% para el abdomen agudo hemorrágico. Aquí pueden ver las causas más frecuentes, ¿sí? En el inflamatorio tenemos la apendicitis, la colecititis, la diverticulitis y la pancreatitis. En el abdomen agudo obstructivo tenemos las bridas y adherencias, que son las más frecuentes, seguidas por las hernias. Y bueno, luego el vólvulo, el cáncer, el cuerpo extraño. En el hemorrágico tenemos las hemorragias digestivas altas, las bajas, los traumatismos, la enfermedad vascular, el embarazo, el quiste hemorrágico y la lesión traumática de víscera sólida. El paciente con abdomen agudo es un paciente que viene dolorido, en mal estado general, ¿sí? Si no, no sería un abdomen agudo, con la barra brava, ¿sí? Que son los familiares, amigos, y encima se enfrenta a alguien, que somos nosotros, que lo más probable es que tengamos duda diagnóstica ante la presentación del cuadro, y por lo tanto, duda terapéutica. Entonces, ¿qué hacemos con un abdomen agudo? Buscamos la bolsita con todos los diagnósticos y tratamos de ver a dónde se encuentra nuestro paciente, ¿sí? Y viéndolo así, lo más probable es que nos equivoquemos, ¿sí? Si tenemos 30 o 40 diagnósticos diferenciales, imagínense saberse la sintomatología de todos estos. Todos nos equivocamos, ¿sí? Lo ideal es tratar de equivocarse lo menos posible. Lo ideal es adquirir las herramientas para equivocarnos menos. Y si esto sucediera, estar preparados para asumir y solucionar las posibles consecuencias de nuestra equivocación. Estas son algunas de las herramientas que por ahí nos pueden encaminar para no equivocarnos tanto. Y es comprender el valor de la clínica, ¿sí? Revalorizar una correcta y completa anamnesis, repetirla si fuera necesario, utilizar adecuadamente los estudios complementarios como se debe, en tiempo y forma, ¿sí? Aprender a pensar anatómica, fisio y etiopatológicamente, pensar criteriosamente desde lo probabilístico, qué es lo más probable, qué es lo menos probable, ¿sí? Y aprender a conjugar la clínica, la anamnesis, el examen físico, con la estadística sumarle los estudios complementarios y usar el sentido común sobre todo. Otras herramientas a las que no estamos acostumbrados es buscar otra opinión, ¿sí? Siempre queremos solucionarlo nosotros, no nos animamos a decir, no sé, no tengo idea, no nos animamos a pedir una interconsulta, ¿sí? El diálogo adecuado con el paciente también es importante, reevaluar los pedidos de estudios complementarios, la buena relación con el paciente y con la familia y el equipo de salud sobre todo, es lo fundamental. Y obviamente, vuelvo a repetir, el sentido común. Hay publicaciones que dicen que cerca del 70% de los diagnósticos arribamos mediante el interrogatorio, la anamnesis, ¿sí? Y
Y si lo conjugamos con un buen examen físico, podemos llegar al 90% del diagnóstico, sin mencionar los exámenes complementarios. Solamente un tercio de las formas de abdomen agudo se presentan de manera atípica. Los principales parámetros a valorar de entrada en un paciente con abdomen agudo es el tipo de dolor y su variación a lo largo del tiempo. Muchos de ellos se presentan con síntomas digestivos asociados, y como dijimos al inicio en la definición, la repercusión sistémica, ya sea inflamatoria o séptica, siempre, casi siempre, está presente. El dolor es el síntoma más importante en abdomen agudo, por eso se llama abdomen agudo, ¿sí? Si no hay dolor, no es un abdomen agudo, ¿sí? Existen pocos cuadros que no se acompañen de este, aunque sea el mismo, de poca repercusión. Es un síntoma que tenemos que interrogarlo exhaustivamente, evaluando muchas características que nos ayudarán a llegar al diagnóstico. El dolor abdominal es una sensación subjetiva, una transmisión al sistema nervioso central de un estímulo periférico por fibras aferentes, somáticas y viscerales, a través del sistema simpático y parasimpático, pero cuya percepción es variable de persona a persona, según la edad, según la experiencia, los analgésicos, la ansiedad y el umbral que tenga para el dolor. Básicamente hay tres tipos de dolor. El dolor visceral, que es el producido por distensión, espasmo, isquemia, irritación, se manifiesta como un dolor profundo, sordo, difuso, mal localizado, ¿sí? Y es el dolor típico de la apendicitis aguda, del dolor en epigastrio, por el cual inicia la apendicitis aguda, que es un dolor visceral, sordo, que arranca en epigastrio o en mesogastrio. El dolor parietal o somático es un dolor más agudo, que cursa por picos, y generalmente está localizado en el área donde se encuentra la patología, se transmite a través de los nervios somáticos, ¿sí? Que es el dolor típico del dolor en la fosa ilíaca derecha, en el caso de la apendicitis. Y el dolor referido se percibe generalmente en regiones anatómicas diferentes a la zona de estimulación, y se produce porque esta zona de estimulación comparte segmentos neuronales con el área dolorosa. Cuando hacemos semiología del dolor, deberíamos tener en cuenta estos parámetros, ¿sí? ¿Cuándo apareció? ¿Cuánto lleva de evolución? ¿Dónde empezó? La localización es importante. Fíjense la apendicitis aguda. La intensidad, si es leve, moderado, severo. La calidad, si es cólico, continuo, intermitente. Si hay irradiación o no. ¿Y qué situaciones lo aumentan o lo atenúan? ¿Sí? Por ejemplo, la tos, la fuerza, el movimiento. Fíjense, esta es una mnemotecnia, Alicia, que por ahí nos sirve para caracterizar los tipos, todas las características que tenemos que preguntar sobre el dolor. Estamos acá con el paciente, con el quirófano, con la familia que pone presión, y nosotros viendo si lo operamos o no lo operamos. Si lo opero y no era quirúrgico, ¿empeorará el cuadro? Me parece que es menos probable que si no lo opero y era quirúrgico, ¿sí? Aquí creo que se habla del cuadro. Aún así sigue siendo un gran dilema, ¿cuándo decidir operarlo? La realidad es que son excepcionales las emergencias abdominales, ¿sí? Los cuadros abdominales en general casi siempre son evolutivos, de menor a mayor o de mejor a peor, ¿sí? Decidir la cirugía es relativamente fácil. Operar, si sabemos la técnica también, pero saber decir no tiene indicación quirúrgica, por ahí es difícil. Difícil de hacerlo y difícil de fundamentarlo, sobre todo si no sabemos. Muchas veces la brecha que existe entre el riesgo y el beneficio de una laparotomía es muy chiquita, ¿sí?
y por ahí muchos pecamos de inclinar la balanza hacia una laparotomía innecesaria a demorarnos en la decisión quirúrgica. Entonces, creo que es fundamental encarar al abdomen agudo de esta manera. Tomando la bolsita de diagnóstico que les mostré anteriormente y tratar de encuadrar todas estas patologías en estos 5 síndromes, ¿sí? Síndrome agudo inflamatorio, perforativo, oclusivo, isquémico y hemorrágico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías que están en un síndrome determinado comparten síntomas, comparten características, comparten estudios complementarios, ¿sí? Si vemos el abdomen agudo inflamatorio, que es el más frecuente, que era más o menos un 60%, generalmente el dolor varía con la evolución. El clásico es la apendicitis aguda, ¿sí? Que inicia en el epigastrio y a las 4 o 6 horas migra a la fosa ilíaca derecha. Luego se hace un dolor continuo, persistente, siempre acompañado de síntomas digestivos. Los síntomas infecciosos generalmente son más precoces, los signos peritoneales también. Y la repercusión sistémica, como dijimos, generalmente es de leve a mayor o de mejor a peor. Por ahí con la semiología y con la anamnesis es difícil establecer la topografía, ¿sí? Aquí tienen mayor utilidad los exámenes complementarios para el diagnóstico diferencial, salvo en los casos precoces, donde la evolución del cuadro es clarita y define la conducta. Por ejemplo, el 50% de las apendicitis clásicas. Si vamos al abdomen agudo perforativo, se da generalmente por perforación de víscera hueca. La víscera hueca puede perforarse por traumatismo, en víscera hueca, o puede ser no traumático, por ejemplo, en la úlcera, las úlceras perforadas, por ejemplo, la diverticulitis. Habitualmente es de comienzo brusco, el dolor es intenso y constante desde el inicio del cuadro. Aquí predomina el ilio, ¿sí? Y tienen una gran repercusión sistémica. Aquí tenemos defensa, abdomen en tabla, con gran dolor a la descompresión, ¿sí? Tenemos floridos, signos peritoneales, ¿sí? Desaparición de la matidez hepática, que es uno de ellos, que es el signo de Jover, que es la presencia de aire entre la cúpula diafragmática y el hígado. Y el signo de neumoperitoneo en la radiografía de tórax de pie es un clásico en abdomen agudo perforativo. Aquí pueden ver una radiografía de un paciente parado, donde vemos en la izquierda el signo de Popper, que es la presencia de aire entre la cúpula diafragmática y el hígado, ¿sí? Y aquí vemos otro signo llamado signo en alas de gaviota, donde vemos aire en ambas cúpulas diafragmáticas. No debemos confundir este signo, con un signo que es fisiológico, que es la presencia de un asa intestinal que se interpone entre el diafragma y el hígado, llamado signo de Chilaiditi. Y ustedes dirán, ¿pero cómo me doy cuenta si es un asa o es aire? ¿Y por qué este paciente habitualmente no presenta un abdomen agudo? Si este paciente puede cursar con una vida normal. Y porque vemos la silueta intestinal, ¿sí? En el abdomen agudo perforativo, el sitio de la perforación importa poco. Es una paciente que siempre tiene conducta quirúrgica, ¿sí? La característica en el abdomen agudo oclusivo es la detención del tránsito intestinal, ¿sí? La etiología habitualmente es mecánica o funcional. Habitualmente se da en pacientes con cirugías previas y las causas más comunes son las bridas, las adherencias, ¿sí? En pacientes no operados, las causas más comunes son las hernias y las neoplasias.
Aquí el dolor no es tan importante, es un síntoma secundario. Aquí el dolor cursa con cólico por la lucha que hace el intestino para vencer la oclusión. Aquí el paciente habitualmente se presenta con deshidratación y aquí predominan los síntomas digestivos de obstrucción, que son los vómitos, la constipación, la distensión abdominal, ¿sí? El dolor continuo sugiere isquemia, a diferencia del dolor cólico del abdomen oclusivo. Aquí la radiografía de pie abdominal también juega un rol importante en el diagnóstico del abdomen oclusivo. ¿Por qué? Porque vemos la presencia de gas en las asas intestinales. El signo clásico que podemos ver es el signo de collar de perlas, ¿sí? Que lo podemos ver en las radiografías de abdomen de pie o acostado. Y muchas veces el único elemento necesario para diagnosticar un abdomen agudo oclusivo, ¿sí? Aquí podemos ver la tomografía en un corte sagital, donde vemos el collar de perlas, presencia de aire endoluminal, y aquí vemos el corte axial en el mismo paciente, donde podemos observar el signo característico, signo del collar de perlas. En el abdomen agudo isquémico, que es menos frecuente, el dolor es persistente, habitualmente severo, se da en pacientes añosos que tienen problemas vasculares, y aquí predomina el síndrome oclusivo asociado a síndrome inflamatorio. Estos pacientes tienen una gran repercusión sistémica, sobre todo por la edad. Aquí hay gran translocación bacteriana, acidosis metabólica, puede afectar al intestino delgado o al colon, y habitualmente se da por isquemia mesentérica, ya sea por embolia, trombosis o hipoflujo. Habitualmente, la mayoría de ellos se resuelven, no tienen resolución quirúrgica. Abdomen agudo hemorrágico, 10% aproximadamente, ¿sí? Generalmente se da por ruptura espontánea, patología ginecológica, víscera maciza y aneurisma disecante de aorta. Y la ruptura traumática, obviamente, como también dijimos en el abdomen perforativo. Aquí el cuadro es de comienzo brusco, ¿sí? Cuando cae sangre al peritoneo, el dolor empieza inmediatamente, ¿sí? Y algo que nunca falta en un abdomen hemorrágico es el cuadro hipovolémico. La caída del hematocrito es tardía, el diagnóstico debe ser clínico. Dolor persistente, generalmente el abdomen está blando al comienzo. Aquí el tratamiento es siempre quirúrgico. Aquí encontré una clasificación llamada clasificación de Bocuse, que sirve por ahí para tener idea de cuáles son los padecimientos que requieren cirugía inmediata, los padecimientos que no requieren cirugía, y aquellos padecimientos que simulan abdomen agudo, ¿sí? Y entre los que requieren cirugía podemos ver apendicitis, obstrucción intestinal con estrangulación, perforación de víscera hueca, colecistitis aguda complicada, aneurisma disecante de aorta, trombosis mesentérica, quiste de ovario torsionado, embarazo ectópico roto, ¿sí? Como vemos aquí, no hay duda de que estas son patologías que requieren cirugía inmediata. Aquí vemos patologías que generalmente no requieren cirugía, ¿sí? Que son enfermedad acidopéptica, hepatitis, bueno, infecciones urinarias, el cólico, la litiasis. EPI aguda, dolor por ovulación, ¿sí? Y causas poco frecuentes, la fiebre mediterránea, la epilepsia, la porfiria, ¿sí? Y aquí está el grupo de padecimientos extraabdominales que simulan abdomen agudo, que también tenemos que tenerlas en cuenta. El infarto agudo de miocardio, la pericarditis aguda, la congestión pasiva del hígado, la neumonía, cetoacidosis diabética, insuficiencia suprarrenal aguda, y las hematológicas que son menos frecuentes.
Otra clasificación de las patologías es por sitios, ¿sí? Sitios abdominales. Dividimos el abdomen en 9 cuadrantes y los relacionamos con la anatomía de esos cuadrantes, y de ahí deducimos cuál puede ser el diagnóstico. Tenemos hipocondrio derecho, obviamente la colecistitis aguda está en primer punto. La apendicitis subhepática, esta se da en localizaciones atípicas del apéndice. La pancreatitis, ¿sí? La fosa ilíaca derecha, vemos el cuadro clásico, que es la apendicitis aguda, la adenitis mesentérica, causas ginecológicas, ¿sí? Aquí tenemos quiste de ovario, embarazo, aquí entra el embarazo ectópico, el quiste de ovario torsionado, los abscesos tubováricos, ¿sí? Perforación de ciego, duodeno intestinal, ¿sí? Y otras causas menos frecuentes. Mesogastrio, estos son los diagnósticos, ¿sí? Asociados. Como vemos, la apendicitis aguda, el dolor inicial de la apendicitis que inicia en epigastrio o mesogastrio, que después migra a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Estos son los cuadros que podemos encontrar con dolor en mesogastrio. Y aquí vemos la parte izquierda, hipocondrio izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Y aquí vemos la apendicitis aguda en fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Esto es, ¿por qué? No porque el apéndice esté en la fosa ilíaca derecha. Habitualmente hay un signo en la apendicitis aguda que consiste en la palpación de la fosa ilíaca izquierda genera dolor en la fosa ilíaca derecha. Esto se llama signo de Robson. Y es un dolor de tipo, un dolor referido que se presenta en algunos cuadros de apendicitis aguda. Y aquí vemos los diagnósticos que le siguen: divertículos, perforación del colon, hernia inguinal, ¿sí? Muchos de estos padecimientos, habitualmente, muchos de ellos no cursan con abdomen agudo. Cuando estamos ante una paciente con un abdomen agudo, sobre todo inflamatorio, hay algunos autores que dicen que debemos anteponer el diagnóstico de apendicitis por encima de muchos otros, ¿sí? No pensar en lo más raro, pensar en lo más frecuente, ¿sí? Y aquí tenemos la apendicitis aguda, ¿sí? La cronología de Murphy, que muchos de nosotros estamos obligados, por lo menos yo siento la obligación de sabérmela, porque aún estando en un hospital polivalente, donde tenemos servicio de cirugía, tenemos clínica, tenemos quirófano, tenemos tomógrafo, tenemos ecografía, laboratorio, aún así hay muchas veces que estamos incómodos, como dije al comienzo. Me imagino los colegas del interior cuando solamente conocen un 5% de las causas de abdomen agudo. Las pacientes con abdomen, con apendicitis aguda, el 50% se presentan con la cronología clásica de Murphy, que es el dolor de inicio en epigástrico, de tipo visceral, difuso, persistente, continuo. Luego de este dolor se presenta náuseas, vómitos, anorexia en la mayoría de los casos, y en una segunda fase ese dolor migra a la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Generalmente en 4 o 6 horas. Hay publicaciones que dicen que el 100% de los pacientes presentan el dolor en el punto de McBurney. Es un dolor de gran intensidad, definido, debido al contacto del apéndice inflamado con las terminaciones nerviosas en el peritoneo. Es un dolor que se acentúa con el movimiento, con la tos, ¿sí? Las náuseas y los vómitos generalmente no faltan, y es mucho más frecuente en niños, y un síntoma más tardío es la sospecha de patología quirúrgica. Tenemos un diagnóstico. ¿Cuándo? ¿Qué parámetros deberíamos tener en cuenta para decir
sospecha quirúrgica, cuando el cuadro de dolor dura más de 6 horas, cuando es de inicio súbito e intolerable, cuando el comienzo es insidioso y el aumento es progresivo en el tiempo, cuando tenemos signos francos de irritación peritoneal, la no eliminación de materia fecal o gases por más de 24 horas, y obviamente el shock, sea shock séptico o shock hipovolémico. Y estos son signos invariantes de indicación quirúrgica. Distensión abdominal, típico del abdomen agudo oclusivo. Tumor abdominal palpable en una paciente con abdomen agudo. Contractura abdominal, hipersensibilidad a la pared abdominal, dolor a la descompresión y la percusión dolorosa del abdomen en general. Estudios complementarios, ¿sí? Ya pasó la anamnesis, el examen físico, ¿sí? Hemograma completo. El hemograma completo es muy útil, ¿sí? Es muy útil porque nos muestra si hay caída del hematocrito o la hemoglobina, nos indica que puede ser un abdomen agudo hemorrágico. Si hay aumentos blancos, nos indica hacia abdomen agudo inflamatorio. La orina completa nos sirve para hacer diagnóstico diferencial con abdómenes agudos no quirúrgicos, por ejemplo, en infección urinaria. Amilasa y lipasa, todos deberíamos saber que se elevan en la pancreatitis aguda en las primeras 24 horas. Subunidad beta negativa, nos olvidamos de embarazo ectópico, ya descartamos embarazo ectópico, ¿sí? Subunidad beta en sangre. Radiografía de abdomen y tórax nos sirve para el abdomen agudo perforativo y para el oclusivo, ¿sí? Con los signos que les mostré anteriormente. La ecografía, la tomografía, la paracentesis para conocer las características del líquido peritoneal en caso de que lo haya, y la culdocentesis, que es muy útil para nosotros los ginecólogos. Nosotros ahora tenemos ecografía. Hoy en día tenemos una paciente con sospecha de embarazo ectópico roto, le pedimos una subunidad beta, que si nos da más de 1500, 1800, 2000, y tenemos una ecografía con el útero vacío, ya empezamos a pensar en embarazo ectópico. Ni hablar si vemos líquido intraabdominal y se presenta con abdomen agudo. Pero el médico que está en el interior, que no tiene ecografía, no tiene su beta, la culdocentesis es un método muy útil, que consiste en la punción del fondo del saco de Douglas por vía vaginal, con una jeringa, con una aguja, para extraer el contenido que haya. Si vemos presencia de sangre, la paciente tiene una hemorragia abdominal, que poco importa si es de origen un embarazo ectópico o una perforación. El diagnóstico es quirúrgico, ¿sí? Y esta es la única diapositiva que puse para los que esperaban la charla de abdomen agudo ginecológico. Lamento decepcionarlos, pero bueno, como dije al comienzo, el abdomen agudo ginecológico representa el 4 o 5% de los ingresos a guardia. El embarazo ectópico, que es la causa clásica de abdomen agudo ginecológico, el 25% se resuelven espontáneamente. Y en los embarazos ectópicos que pensamos, diagnosticamos a tiempo, el tratamiento médico tiene un éxito que va desde el 82 a 95% de los casos, con una inyección de metotrexato. Entonces, para finalizar, ante un abdomen agudo debemos pensar con lógica y en sentido probabilístico, ¿sí? No hacer daño en el afán de querer hacer algo. No temer a equivocarse si he actuado correctamente. No tener miedo a derivar o a decir no sé. No avergonzarse de pedir ayuda o interconsulta. Eso hace el crecimiento médico, la jerarquía de un hospital.
No mentir, no medicar intuitivamente, no enmascarar los cuadros, ¿sí? Aun cuando el diagnóstico esté en duda, la realidad es que es más probable que las causas más comunes de abdomen agudo sean la causa de los síntomas en lugar de una enfermedad poco frecuente. Muchas gracias. Tremendo, José. ¿Querés dejar de compartir así nos vemos las caras? ¿Se dan cuenta lo que acaba de pasar? José en un 40 minutos de reloj nos dio una clase de abdomen agudo que nos dejó, wow, pasmado. Solo tengo que decirte felicitaciones, José, me encantó, porque fue estructurada, dinámica, divertida, a los bifes. Muy bien. Bueno, Pablo, te Bueno, agradezco. hablemos un poquito de abdomen agudo ginecológico. Además del embarazo ectópico, el quiste de ovario, ¿qué otras cosas vos tenés que decir? Che, esto no será, ¿entendés? O sea, Sí, lo mira, más lógico, las dos cosas que todo el mundo conoce. Pues sí, che, ¿qué mira, cosa rara puede haber? mira, Pablo, se me escucha ahí, ¿no? Perfecto. Bien. La vivencia que yo tengo, cómo lo vivo el embarazo al abdomen agudo ginecológico, es que es un diagnóstico poco probable y por suerte es relativamente fácil de diagnosticar si lo sabes y si lo pensás y si tenés los elementos para diagnosticar. Básicamente, el abdomen agudo ginecológico está formado de tres entidades. La más frecuente es el quiste de ovario o el tumor de ovario torsionado, el embarazo ectópico, y menos frecuente es el absceso tubo-ovárico, ¿sí? Y no tenés otra cosa por más, porque, a ver, uno dice abdomen agudo ginecológico y piensa en embarazo ectópico y en quiste complicado. ¿No tenés otras cosas raras que vos decís, puta, no será tal cosa? Eh, Torsión anexial son diagnósticos, no hay otra, Pablo. No hay más. No hay más, no hay más, ¿sí? Si vos tenés por ahí un aborto en curso, podés tenés que pensar en un aborto clandestino o provocado donde pueda haber una perforación uterina, ¿sí? En estos casos vos tenés un agudo perforativo, un agudo traumático, perforás el útero, ¿sí? Entonces, estos diagnósticos, obviamente, pero aquí esto con la anamnesis, lo sabés, se viene una paciente con un aborto en curso o un aborto provocado y le pregunta dónde se hizo, qué Hoy, procedimiento se hizo. hoy debería haber bajado un montón con todo lo que es el aborto legal y en un ambiente médico, digamos. Eh, O no necesariamente. sí, bajaron las muertes por aborto, pero subieron exponencialmente la frecuencia de abortos provocados, ¿sí? Hay No, muchos no, no, te pacientes. hablo de la complicación de abdomen agudo. La complicación de abdomen agudo sí se ven menos muertes maternas, sí. ¿Y menos abdomen agudo? Menos abdomen agudo, sí. Sí. No, pero Antes además veía. porque tenés el antecedente médico más legal, para decir. Exactamente, Antes era difícil sacar ese antecedente porque la gente tenía miedo de tener problemas. exactamente, exactamente. Sí, ya no vemos las cosas terribles que veíamos antes, fetos en cavidad, porque se habían metido una aguja de tejer, síndrome de Mondor. La verdad que, bueno, hace mucho que no estoy en la maternidad, yo estoy en ginecología, pero no veo estos cuadros, pero con lo que charlo con mis colegas, no se ven tanto ya estos cuadros, ¿sí? Por suerte. Te hago una pregunta así práctica. ¿El Sí. diagnóstico lo hacen ustedes o ya viene con una presunción diagnóstica del cirujano general que lo vio primero? Mirá, eh, lo que yo creo es que tanto nosotros como el cirujano general se siguen patologías, ¿sí? Yo creo que nosotros deberíamos conocer en general abdomen agudo como lo presenté y de esa manera
llegaríamos más fácil al diagnóstico y nos tiraríamos menos la pelotita como lo hacemos. Yo estoy en el hospital más importante de la provincia y nos tiramos la pelotita de los abdómenes agudos porque no le pegamos al diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Cada uno tiene tres diagnósticos y cuando nos sacan de eso, listo, toma, no es mía. Y el cirujano lo mismo. Entonces creo que está bueno por ahí todos manejar un poquito, no les voy a explicar yo a un cirujano cómo se opera una apendicitis o una colicistitis, pero por lo menos tener idea de, che, signo de Murphy, me parece que no es un absceso tubo-ovárico, tiene signo de Murphy, fíjate, la vesícula, pedirle una eco. ¿Sí? Bien. Acá hay preguntas de la audiencia. Dice, ¿cómo se trata desde el punto de vista médico? ¿Cómo se trata qué? Desde el punto de vista médico. ¿Qué? ¿El embarazo ectópico? No creo que se deba referir a eso. Imagino que el abdomen agudo ginecológico. Depende del diagnóstico. Si vos tenés una EPI, una enfermedad inflamatoria pélvica, es un abdomen agudo inflamatorio que habitualmente se trata con antibióticos, ¿sí? Es una infección. Hay criterios de EPI para decidir si el tratamiento es ambulatorio o es hospitalario, y hay criterios también para decidir si es quirúrgico. Si vos tenés un absceso de 6 centímetros, tenés una paciente con abdomen agudo, con irritación peritoneal, que no responde a los antibióticos y es quirúrgico, ¿sí? Esto es el tratamiento médico de una enfermedad pélvica inflamatoria. El tratamiento médico de un embarazo ectópico se hace con metotrexato. Cuando tenés condiciones para hacerlos, cuando tenés un embarazo ectópico pequeño, con una subunidad beta menor de 5000, cuando no ves latidos, ¿sí? Cuando es un embarazo no complicado, ¿sí? Si se dan estas condiciones, vos podés hacer un tratamiento médico de metotrexato y evitar la cirugía, que tiene una tasa de 82 a 90 y pico, como lo dije anteriormente. Y el único que sí tiene tratamiento quirúrgico sí o sí es el quiste de ovario torsionado, ¿sí? Porque tenemos que distorsionar ese ovario, ¿sí? Y en la cirugía se decidirá si es un ovario viable que puede ser preservado o está necrosado y hay que extraerlo, ¿sí? ¿Y en tu práctica qué porcentaje de salvataje de ovario presentas? La verdad que ¿Es raro? cuando, sí, antes pensábamos que cuando veíamos un ovario azulado, negruzco, estaba necrosado, estaba gangrenado, entonces hacíamos anexectomía. Hoy se sabe que el color azulado y negruzco que tiene el ovario no es por gangrena en la mayoría de los casos, sino que es por estasis venosa, porque primero cuando hay una torsión se interrumpe el flujo venoso del ovario y persiste el flujo arterial que se compromete más tarde. Entonces hay un secuestro sanguíneo en el ovario que hace que el ovario tome este colorido azul negruzco que muchas veces nos lleva a pensar en una necrosis y hacemos anexectomía. Lo real es que deberíamos distorsionar y ver cómo se comporta. Hay signos ecográficos, que donde vos podés ver si hay compromiso del paquete vascular del ovario, ¿sí? Hacer un Doppler de la circulación, y hay un signo que se llama signo de remolino, donde ves la torsión de los vasos y podés tener más o menos un parámetro y decir, bueno, esta es una paciente que tiene una torsión, entramos a quirófano, veamos cuántas vueltas tiene, ¿sí? Lo distorsionamos y veamos qué pasa. Pero lo real, Pablo, es que no vemos muchos ovarios torsionados. Imagínate, nosotros estamos en el Hospital San Juan, nos llega todo el abdomen agudo, la mayoría de la parte pública, y tampoco vemos tanto. Es mucho más frecuente otras patologías. Hay otra pregunta y después yo te voy a hacer una pregunta incómoda. Sí, Me quedé pensando en el aborto con tratamiento médico. ¿Qué provoca el fármaco? aborto con tratamiento médico. Sí, así es El, la abor pregunta el aborto quizás se refieren al uso de medicación para el aborto legal.
Está bien, pero eso no te da un abdomen agudo. No, 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 no. Abdomen agudo. El abdomen agudo en el aborto solamente es provocado Es por instrumental. perforación. Instrumental, instrumental, ¿sí? Bien. Ahora tengo la pregunta incómoda. Sí. Yo me formé en cirugía general en un servicio donde había guardia de cirugía general y de toco gineco activas juntas. Entonces era muy común que cuando había un lío de esto entráramos dos equipos o llamáramos al equipo ginecológico si era algo ginecológico y nosotros nos abríamos o lo ayudábamos. ¿Cómo se hace acá? ¿Los cirujanos si encuentran algo ginecológico siguen o los llaman a ustedes? No, mira, nosotros en el Hospital San Juan Bautista no tenemos guardia de ginecología. Nunca la hubo. Por eso te estoy preguntando. Entonces, los cirujanos cuando entran a quirófano ¿Y ven algo bastante, ginecológico? están bastante entrenados, ¿sí? Cuando ven un quiste torsionado, la operan ellos, incluso cuando ven un embarazo ectópico, lo pueden resolver ellos. Es relativamente sencillo resolver un embarazo ectópico, ¿sí? Sí. La técnica quirúrgica, bueno, puede variar de uno a otro, pero la resolución del problema lo hace. Eh, a veces, cuando teníamos residentes, nos llamaban. ¿Por qué? Porque el residente podía ir, ¿sí? Hoy en día muchos de los abdómenes agudos ginecológicos los resuelven ellos pensando que no es un abdomen agudo ginecológico. Generalmente se lo encuentran en el quirófano. Bueno, eso le quita un poco de casuísticas a ustedes en este tipo de cuestiones al final de la historia, porque lo Sí, resuelve otro equipo, digamos. sí, nos enteramos muchas veces porque nos piden la interconsulta después que las opera, pero aún así no es tan frecuente. Bien. ¿Alguien más tiene preguntas? Pueden abrir los micrófonos y preguntar, como ya saben, siempre. Hay un par de ginecólogos en la audiencia que podrían, y hay cirujanos generales que podrían dar su punto de vista. Estoy tratando de invitar a la gente para que se ponga de panelista para que pregunte en vivo. Acá hay uno que es muy capo y puede hacer una pregunta muy importante, el doctor Ovejero, así que lo estoy invitando a que se sume. A ver, doctor Ojeda. Y el doctor Pablo Ábalos son. Me tiene clara el doctor Ábalos, el doctor Ovejero, por eso me preguntan. No, pero te pueden poner nervioso, que eso sería mucho más interesante. No creo que tengan ese ánimo. Somos amigos. Pero son malos los changos. Sí, ¿Me sí, tenés escuchás? razón. Uh, Gordo, dale, tira la bomba, dale. Mira, José, lo que nos planteamos siempre nosotros que hacemos, que medicina intervencionista, ¿no es cierto? Hoy con la videolaparoscopía, ¿viste? Nos da la posibilidad, digamos, de muchas veces, cuando vos tenés una amenorrea, una paciente con amenorrea, y sin su beta, ¿no es cierto?, confirmada, y le pedí una ecografía porque a alta hora de la noche, y vos en el fondo del saco de Douglas ves líquido libre. Yo tengo esta pregunta más que todo porque es lo que nos planteamos siempre, ¿viste? Más que todo para la gente que está en el interior, que por ahí, ¿viste? Lo único que tiene una ecografía con un ecógrafo que no es de alta definición, ¿no es cierto? Y una amenorrea. Eh, Siempre nos planteamos ¿viste? De entrar, o sea, una mujer con un abdomen agudo, con su beta que no la tenemos, con una amenorrea y con líquido de saco de Douglas libre, yo creo que hay que entrar y hacer ¿no es cierto?, una exploración en el abdomen. Lo que pasa es que muchas veces, como vos decís, corremos no sé si el riesgo o digamos a equivocarnos, decir, ¿para qué abrimos el abdomen, no es cierto? Y capaz que no encontramos nada. Pero hoy con la Pero, videolaparoscopía
no es descabellado entrar cuando vos tenés un líquido en Douglas y una amenorrea. Esa es la pregunta que te quiero hacer, porque hay gente que por ahí no quiere entrar, ¿viste? Y demoramos muchas veces en una sud-beta, que capaz que la paciente entra una madrugada del sábado y vos la demorás hasta el lunes y la mujer está muy dolorida. Entonces yo creo que muchas veces es mejor entrar a explorar el abdomen y bueno, y muchas veces lo puedes solucionar. ¿Qué opinas vos? Ale, para ser claro, entrar implica video asistido o entrar Claro, quirúrgico. lo que pasa es que nosotros acá tenemos la video que podés entrar a cualquier hora, pero hay gente en el interior que no la tienen, pero no está descabellado de entrar y explorar el abdomen y muchas veces lo podés solucionar al ectópico, porque no olvidemos que también vos podés tener aborto tubario y también te da un abdomen agudo, o sea, y es más difícil de verlo ecográficamente, porque vos lo ves al fondo del saco de Douglas ocupado por líquido, nada más. Mira, creo que es descabellado, creo que es más descabellado tener un laparoscopio para entrar a cirugía y no tener acceso a una subunidad beta para pedirle a la paciente. ¿Sí? Me parece desproporcionada la conducta en una paciente de este tipo cuando vos tenés otros elementos que podés llevar a cabo primero, como dije recién. Si vos tenés una paciente joven, en edad fértil, con amenorrea, sí, abdomen agudo, tenés la culdocentesis, para la cual necesitas solamente un espéculo, una pinza erina, un baja lengua para levantar el cuello y una jeringa para punzar el fondo de saco de Douglas. Entonces, si vos tenés sangre en esa punción, si obtenés sangre, ya sabés que hay sangre en el abdomen. Con eso vos podés tomar la decisión de llevarla a la paciente, ya sea laparoscopía, cirugía abierta. Pero si vos tenés una paciente con abdomen agudo, amenorrea, punzás el Douglas y no tenés sangre, me parece que tenés tiempo a hacer o a tramitar una subunidad beta, un Gravindex, o de última, un test, un EVA test que busque alguien en una farmacia y se lo haga, que es bastante confiable, antes de decidir de una cirugía sin tener elementos. No, lo que pasa es que yo lo que te quiero decir que para nosotros acá, de última, vos tenés sub-beta, si tenés sub-beta positiva, tener una amenorrea y tener líquido de Douglas libre, Ya vos ya está, sabés que es un ectópico. ya Pero en el caso está. de que vos no tengas el acceso a la sub-beta, tengas líquido libre, amenorrea, ¿me entendés? Y no tengas, o sea, hay gente que no solamente tiene eso en el interior y no tiene otra cosa. En el interior no tiene quirófano, ¿eh? No, pero No, no. hay lugares Está que el doctor operan. Reales acá Hay con lugares nosotros, que puede entrar en la discusión. Por hay ahí es lugares que difícil. operan. José, hay lugares que operan en Belén, en Andagalá, por ahí tienen anestesista y operan. Pero me Lo que yo te digo parece es que la pregunta mía no es más que todo para decir que no está descabellado cuando vos tenés eso, entrar a explorar el abdomen, nada más. Obvio que si tenés video laparoscopio es más fácil porque entras con la lente y ya lo ves, ¿me entendés? Pero es más fácil si tenemos un laboratorio que nos haga una subeta y si tenemos una jeringa para punzar el Douglas. ¿Sí? sí, ¿Por qué nos porque Es lo vamos? que dice la no doctora todo, Genaro en estos momentos, que desde hace años ella, cuando no tenían nada, punzaban el Douglas a ver qué diablo estaba pasando. pero no todos lo punzan al Douglas, eso también, ¿me Bueno, entiendes? aprendamos. Es más fácil tener Eso una es, jeringa claro. para punzar un Douglas que tener un ecógrafo y un laparoscopio disponible para operar en el Pero interior. generalmente en el interior lo tenemos a los ecógrafos, José. No son Pero ya, ecógrafos de alta resolución, pero tenés, y la gente que hace ecografía está más o menos preparada. Pues te digo, yo lo que te digo es no tener miedo a entrar, como vos decías hace un rato, cuando estaba finalizando la charla, no es descabellado, ¿me entendés? Entrar a un abdomen agudo, ¿me entendés? Teniendo líquido libre en Douglas, porque muchas veces el líquido libre en Douglas ya te está hablando que hay secreción adentro. Y una amenorrea, una chica fértil, ¿no es cierto?, de etapa fértil, no es descabellado entrar, porque si es un ectópico, lo solucionas con la misma cirugía. Por supuesto que la videolaparoscopia hoy te abre otro panorama, que es lo que yo te digo, pero muchas veces no lo tenés en el interior. bueno, Pero vos le tenés que solucionar el caso a la paciente, ¿me entendés? El cuadro a la paciente. acá está lo que decía al comienzo. Es fácil decidir operar. Lo que es difícil es decir,
no operar y fundamentarlo por qué. ¿Sí? Creo que es demasiado llevar a una paciente a una laparoscopía sin por lo menos intentar hacer algo, una herramienta más simple, que es tener una subunidad beta y tener una culdocentesis, que es un método tremendo y facilísimo de hacer al alcance. Me Está bien, pero encantaría eso- escuchar al doctor Reales, a ver qué es lo que piensa. A ver, doctor Real. Que además levantó la manito. Bien. Hola, buenas noches. Un saludo grande, hermosa la exposición. José, hace mucho que no te veo. Desde la Hola, última Oscar. guardia que hicimos juntos, me parece. No Sí. contés Creo, más de eso, no contés y más. que- y Sos creo muy que hicimos lo que está peligroso, hablando. Colla. ¿Cómo estás, Bueno, Oscar? bien, bien. La verdad es que nosotros acá en Belén, nosotros en la parte pública, tenemos un déficit no tenemos ecografía ni ambulatoria, menos la urgencia. El laboratorio también está muy limitado. A veces no podemos hacer, como dice José, tener una subunidad beta, pero sí nos podemos dar test. Para nosotros los cirujanos también, además, en el hospital nuestro, no hay guardias ginecológicas de obstetricia. Entonces a veces estamos los cirujanos solos para todo y muchas veces nos ha tocado ver a un paciente con un abdomen agudo, con una ligera leucocitosis, y de pronto la posibilidad de hacerse alguna ecografía en la parte privada y ver que hay líquido libre en cavidad. Entonces en ese momento uno dice, bueno, como bien mostraste en la estadísticas, el 95% es para los cirujanos, el 5% restante es ginecológico, pero imagínate que casi en 18 años acá en Belén operando acá, nos hemos encontrado muchísimas veces abdómenes agudos ginecológicos, desde rupturas tubarias, quistes torsionados, y a veces el apéndice no era. Pero bueno, sí tenemos, como dice el doctor Ovejero, en la parte privada, nosotros hacemos videolaparoscopía, en la parte privada a veces no tenemos, por lo menos a mí no me gusta sacar el apéndice por vía laparoscópica, si hay un abdomen agudo. Pocas veces hemos puesto, de muchísima duda, hemos puesto el laparoscopio para mirar y hacer una semiología. Directamente nos orientábamos con la clínica y con los métodos que a veces teníamos y directamente hacíamos una laparotomía y resolvíamos el cuadro. Eso es lo que por lo menos acá en Belén hacemos y seguimos haciendo. Esa es la realidad del interior. Escúchame, lo que más que todo, viste, para decir que no está descabellado, o sea, está bien, si vos tenés todos los medios, es como decir una subbeta, una amenorrea, líquido libre en Douglas, bueno, ya sabés. Pero como dice el doctor de Belén, al vos no tener, digamos, la subbeta, porque muchas veces no la tienen, tenés líquido libre en Douglas, tenés una amenorrea, una chica, ¿no es cierto?, joven, no es descabellado, porque muchas veces la paciente te pregunta, o los familiares, ¿por qué la operaste? No es descabellado tomar una decisión de decir, hago una videolaparoscopía, ¿me entiende? A la misma vez sirve para el diagnóstico, porque yo entro, veo, líquido libre en Douglas, tengo la trompa, ¿no es cierto?, dañada, o voy al apéndice, lo tengo inflamado, o tengo el ovario torcido. Bueno, el ovario torcido lo puedes ver en la ecografía muchas veces, pero si vos tenés el cuadro, como yo te digo, o sea, líquido libre en Douglas, amenorrea, abdomen agudo, no es descabellado meter el tubo para hacer un diagnóstico, no tenés los otros medios, eso voy yo, porque muchas veces te preguntan a los familiares pacientes, ¿para qué ingresó al abdomen? Ese es el tema, porque en medicina tenés que hablar más o menos todo igual, es decir, mire, entramos porque sospechamos de un ectópico, y bueno, y nos dimos que sí, es un ectópico, como dice el doctor allá, muchas veces entramos y no es un ectópico, pero es un absceso tubovárico, puede ser un apéndice, como dice él, ¿me entiendes? Yo creo que entrar a cirugía, ya sea por laparoscopía o cirugía convencional, sin una subunidad beta, pensando en un ectópico, es descabellado de entrada. ¿Sí? Es mi opinión. Ahora,
Si vos tenés signos de inflamación, signos de peritonismo, irritación peritoneal, compromiso hemodinámico de la paciente, no es descabellado, ¿sí? Pero usar la laparoscopía como método diagnóstico de entrada, obviando métodos más simples, como es una subunidad beta, un EVA-TEST o una culdocentesis, sí me parece descabellado para todo el mundo. Y no todos los lugares, hospitales del interior, disponen de un quirófano con laparoscopio, con cirujano que sea capaz de resolver un embarazo ectópico de una apendicitis. Está bien. Muchas veces un anestesista. Lo que yo te digo es que muchas veces nosotros tenemos que solucionar el cuadro, ¿me entiendes? Y no está descabellado, o sea, no está descabellado si no tener los medios, a eso voy. Si no Sí, tenés los medios. si es un abdomen agudo y no tenemos otro elemento. Ahí el doctor Ábalos quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buenas noches. Primero, Pablo. José, la verdad que Hola, felicitarte. ¿Cómo estás, Pablo? Felicitarte porque la clase estuvo increíble, completa, sencilla y diste todos los puntos para tener en cuenta. Ahora, con lo que dice Alejandro, como que entiendo que está mezclando por ahí cosas, porque si vos ya tenés líquido libre, es obvio que está pasando algo y tenés que entrar, ¿sí? Ahora, si vos pensás en algo ginecológico, si vos tenés, como decís, una chica joven con amenorrea, podés sospechar un ectópico, pero yo ya creo que solamente el hecho de si haces una ecografía y ves líquido libre, dependiendo del volumen que tiene, es obvio que tenés que entrar porque hay algo que está pasando, más los síntomas que va a tener la paciente y si tenés la posibilidad de contar con un laboratorio. Tengas o no una subbeta, ¿sí? Sea que entre el grupo ginecológico o el equipo de cirugía. También, si vos pensás solamente en algo ginecológico, como decía José, haciendo la cultocentesis, yo me acuerdo cuando hacía las guardias en la Maternidad Nacional, lo primero que veníamos era la paciente, cuando la recibías por guardia, hacías tacto, veías que abombaba el fondo de saco vaginal, entonces vos ya sospechabas que tenía algo, más el dolor, podías punzarlo ahí nomás en el momento hasta que ibas haciendo el resto del laboratorio. Y obviamente que ahí ya la llevabas a la paciente a quirófano. O sea, si vuelvo a lo que vos decías, solamente con líquido libre, y dependiendo del volumen que tiene y sumado a la sintomatología que puede tener el paciente, sí, es obvio que tenés que actuar y seguramente que es quirúrgico, como decía el último José. Está perfecto, como dijiste. Si tenés un abdomen agudo, si tenés líquido, depende del volumen, ¿sí? No se discute. Pero si vos tenés 10 centímetros de líquido detectados por una ecografía, ¿cómo sabés que es sangre? ¿Sí? ¿Cuántos quistes de ovario se rompen, liberan? ¿Cuántas ecografías casuales de control recibimos que nos informan de líquido en Douglas? ¿Las operamos por eso? No. ¿Sí? Se tiene que conjugar todo. Obviamente, por eso el te contexto decía del que tema. dependiendo el volumen que vos tenés, un folículo roto te va a dar un volumen que no va a complicar, obviamente va a sentir dolor la paciente, pero no va a complicar el resto del laboratorio. Por eso digo, la presencia de líquido no decide la cirugía, lo que decide es el cuadro general del paciente, el abdomen agudo. Y no está en discusión que si vos no querés hacer una culdocentesis, no tenés una subbeta y tenés un abdomen agudo, la tenés que operar, no podés esperar. Claro, a eso voy, José. Eso no está en discusión. Claro. Eso no está en discusión. A lo que voy es que me parece descabellado pensar en tener un laparoscopio en cualquier lugar del interior y no tener acceso a beta o a una culdocentesis. Eso me parece descabellado. ¿Sí? Ahí está Eugenio como loco, haciendo... Le falta una pancarta nomás para acá. Habla, No, Eugenio. pero escuchá. Dale, Eugenio. No se te escucha, Eugenio. Estás muteado. No quiere entrar, no quiere entrar. Ah, ¿no querés entrar? ¿Y para qué levantás la mano, hombre? No, estoy jodiendo ya. Cortaba el micrófono. No, que estoy escuchando descabellado, digo, me están llamando a mí. Claro, el descabellado, exactamente. Así que bueno. No, pero bueno, decí tú lo que vos pensás.
felicitarlo a José por la clase que estuvo muy buena, muy completa. Y bueno, yo creo que parece que están ustedes presenciando muchos programas políticos porque discuten y están discutiendo cosas distintas. Pues están diciendo lo mismo y discutimos. Yo creo que la clínica es soberana, ¿cierto? Yo que soy más de todos los que están acá en esta reunión, he vivido la época donde no teníamos ni ecógrafo, ni su unidad beta, Ni ni test nada, de ni nada, ni pinzas. interrogatorio, ni el examen físico. Y bueno, indudablemente que muchas veces uno entraba con dudas, justamente la laparoscopia diagnóstica, que hoy está dentro de lo que es los métodos diagnósticos, o sea, tenemos laboratorio, ecografía, radiología y la laparoscopia diagnóstica. O sea que no, para nada está más hacer una laparoscopia diagnóstica, como dice José, cuando el cuadro lo justifica, ¿no es cierto? O sea que me parece si uno tiene una duda diagnóstica y sobre todo cuando hay un compromiso del Estado general, se debe hacer una laparoscopia o laparotomía, si es que no tenemos laparoscopia. A mí me tocó hacer, cuando yo he tenido dudas, pensando, por ejemplo, me decían que tenía un abdomen lleno de sangre y yo no estaba de acuerdo, pero la paciente se quejaba de dolor y no tenía laparoscopio. Bueno, le hice una mini laparotomía y me metí y miré adentro, no había sangre, listo, me quedé tranquilo. O sea, siempre el concepto de primero no dañar, ¿no es cierto? Ahora, si yo le voy a hacer una laparoscopia a alguien que no tiene un abdomen agudo, nada más porque tengo ganas, porque me compro el laparoscopio y lo quiero usar, no sería la indicación, pero no es lo que estamos discutiendo. Yo creo que si la paciente tiene un cuadro de abdomen agudo, aunque yo no sepa qué es lo que es, tengo que... Porque eso es así, digamos, hay que entrar y ver. Si no era nada, bueno, mala suerte. Me ha tocado también operar pacientes con cuadros de abdomen agudo, que era un abdomen agudo médico, porque era una dismenorrea. Y que todos los estudios me daban normales, pero la mujer se quejaba tanto de dolor que, bueno, uno tenía miedo de estar comiéndose algo. O sea que, bueno, yo creo que está muy claro, ¿no es cierto? Si el cuadro lo requiere, hay que hacer la laparoscopia si tenemos, o la laparotomía, aunque no tengamos los exámenes complementarios. El lunes te enseño a hacer culocentesio, ovejero. No, gordo, sí la hago. El tema es que no es eso, no es por nosotros, José, porque vos tenés todo. Lo que yo te digo, que muchas veces vos criticás, como estaba hablando recién Villarroel, vos criticás en abrir un abdomen de más, ¿me entendés? Y vos lo dijiste al final de la charla ahí, en un cuadro que estabas poniendo, ¿no es cierto? Que no hay que tener miedo ni vergüenza, no sé cómo decías, en abrir un abdomen. Hoy más vale que, como te dice el pelado, muchas veces va a abrir el abdomen y no te encontrás con nada, pero yo creo que hoy con la ecografía, teniendo el fondo de saco ocupado, con un tacto o el fondo de saco también, no está descabellado entrar, si la tenés, más vale, si tenés una videolaparoscopia la podés hacer, es menos cruento, ¿no es cierto? Pero no está descabellado abrir el abdomen porque también le vas a solucionar, si lo tenés a mano, solucionar el tema. A eso voy, ¿me entendés, José? La pregunta era dirigida a eso, no a los métodos, porque en el interior, como te dice el doctor, muchas veces no consiguen a su beta, no tienen su beta, no tienen ecógrafo, ¿me entendés? O tienen el ecógrafo y no la su beta, es más difícil. A eso voy, nada más era para eso. Lo que es cierto que a veces uno tiene miedo o puede tener problemas con los familiares cuando uno operó nada, eso es cierto. Por eso yo creo que también es importante que, más allá de manejar bien la clínica de la paciente para saber si tiene indicación o no, es la comunicación con la familia. Que quizás no encontremos nada, pero que el cuadro se merece una exploración, porque si hay algo y no lo hacemos, va a ser peor. Claro. Está bien, a eso voy, sí, está perfecto. Bueno, se pusieron de acuerdo. Estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Agradezco realmente a todos, porque son toda gente con muchísima experiencia, tipos con mucha calle, así que todas estas discusiones son discusiones casi de bar, que abiertas al resto es fantástico. Les agradezco a todos los presentes. Gracias, José. Realmente la clase, vuelvo a lo que dije al principio, fue
para quien la escuchaba de afuera, es rememorar todo abdomen agudo como tiene que ser, estructurado de manera prolija. Así que siempre estas cosas se agradecen un montón. Gracias a la Sociedad de Tocogineco a que esté participando en estas charlas, en este módulo del Colegio de Médicos de Catamarca, porque ustedes son de las personas que nos apoyan no importa lo que pase, siempre. Así que siempre nosotros vamos a estar muy agradecidos con todos ustedes, porque si hay que tomar exámenes están, si hay que dar clases están. Entonces es súper importante el apoyo de ustedes. La semana que viene vamos a hacer otro módulo. No está Leticia, que es la que tiene lo que sigue, así que no puedo decir lo que va a hacer la semana que viene. Será una sorpresa para el resto. Redoblo el agradecimiento y les deseo un gran fin de semana a todos, que la pasen muy bien con la familia y que estén todos bien. Cuídense mucho. Gracias. Gracias a ustedes, Pablo, por la invitación y un abrazo grande para todos los colegas y amigos del interior, sobre todo. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, chicos. Nos Un vemos, abrazo. chicos. Muchas gracias. Chao, gente. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao, chao.